¿Qué dice la Escritura? Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, ponga atención, pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El mensaje o el título de esta noche es Rico para con Dios. Vamos entonces ahora al verso 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Rico para con Dios. El título del mensaje de esta noche: Ricos para con Dios. Una cosa importante, amados, es ¿qué queremos? ¿Qué estamos deseando? En este sistema de este mundo podemos ser engañados por las riquezas. Es más, la parábola del sembrador dice que hay una semilla que es sembrada, que se recibe con gozo la palabra, pero luego es ahogada por el afán, por las riquezas de este siglo. El engaño de las riquezas. Las riquezas son engañosas. Las riquezas son engañosas. Los bienes materiales son engañosos. La Escritura en el Cántico de Ana dice que Dios es el que enriquece, pero también el que empobrece. Es el que abate y es el que exalta. Y muchas veces nosotros estamos cegados buscando riquezas materiales. Muchas veces estamos cegados en buscar riquezas materiales. Y vemos el caso de dos hermanos que tenían un problema por una herencia. Y uno de esos hermanos fue a Jesús para que Jesús se metiera en el problema de la herencia. Pero aquí Jesús deja claro que él no está involucrado o no tiene nada que ver, o por lo menos no quiso intervenir en problemas materiales de la otra gente. Él no quiere interferir en situaciones que no tienen nada que ver o en conflictos que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Entonces, hay gente que se confunde porque muchas veces está esperando que Dios lo enriquezca o que lo prospere o que le dé abundantemente, y buscan a los pastores, a los hombres de Dios, para que oren por su negocio, para que oren por su emprendimiento, y prácticamente el hombre de Dios es una especie de amuleto que tiene que estar orando para que le vaya bien, o que tiene que estar profetizando que le va a ir bien, o algunos es más, otros hombres de Dios
que a veces a lo mejor salen del rango de hombre de Dios, intentan profetizar y comienzan a involucrarse en falsas profecías o en ilusiones de cosas materiales y de cosas vanas en las cuales ni siquiera el mismo maestro quiso intervenir. No quiso intervenir en eso, dijo, y Jesús dice, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? No es mi posición, no es mi área, yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso. Qué tremendo, ¿no? Yo no estoy para eso, hombre, yo no estoy para eso. Entonces es importante poder entender en qué posición se quedó el maestro. Amén. ¿En qué posición se quedó? ¿Qué fue lo que él decidió? ¿Qué es lo que él decidió? ¿Dónde yo me introduzco? ¿En qué conflicto económico material me introduzco? Y él dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no voy a interferir en esa área. ¿Has tenido problemas económicos? ¿Has tenido problemas con familiares, con hermanos, con gente? ¿Y sientes que no hay una respuesta de parte de Dios? ¿Sientes que Dios no te está ayudando en esa área? ¿Y has entrado en una batalla económica por herencia, por bienes materiales con alguien de tu familia o con alguna otra persona? Es un área que aparentemente Dios no interfiere. Cuando nosotros tenemos el corazón apegado a eso. Qué tremendo. Miren, entiéndalo bien, por favor. Este joven va a decirle a Jesús que se meta en el problema de su herencia porque este hombre que va a hablarle a Jesús de su hermano tenía en su corazón la herencia y él quería quedarse con la herencia. Di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Podemos entrar por muchos ribetes aquí, podemos ver muchos puntos, podemos ver muchos aspectos. Pero lo que Jesús nos está mostrando, o lo que Lucas nos intenta mostrar, es que hay gente que está interesada solamente en lo material, que va a Jesús solamente por causa de lo material. ¿Y cuántas veces nosotros hemos perdido el foco? ¿Cuántas veces nosotros hemos perdido la dirección? Y estamos yendo a Jesús muchas veces o simplemente por lo material. Señor, que me falta esto, que quiero aquello, que me prosperes aquí, que me prosperes allá, que el vehículo acá, que el vehículo allá. Y comenzamos a buscar a Dios. Al parecer estamos orando harto, al parecer estamos acercándonos constantemente, pero cuando examinas te das cuenta que lo estás buscando solamente por causas materiales o por causas económicas, y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Tremendo, ¿cierto? Debemos reconocer y decir, sí es verdad, nos pasa. Sí es verdad, a veces estamos confundidos. Y mire lo que va a enseñar Jesús. Dice, guárdense de la avaricia. Ahora, ojo, cuando Jesús ve a este hombre que viene, ¿por qué dice guárdense de la avaricia? Porque obviamente discernió en él avaricia, en su actitud, en su lenguaje, en su comportamiento. Él distingue que hay avaricia. Y, amados, ¿cuántas veces nosotros hemos actuado con avaricia? ¿Qué es la avaricia? Es desear y querer tener más y más. Y la avaricia va de la mano con la codicia. Y cuando nos ponemos materialistas y consumistas, queremos más y no nos cansamos, queremos más y no nos saciamos. Y el hombre que está teniendo y le está yendo bien, después quiere más. Tenía un vehículo que era un segundo vehículo. Tenía una casa que era otra casa. Entonces va queriendo tener más. Y escucha esto que es interesante. Jesús le dice, guárdate de la avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en los bienes que él posee.
¿Qué? La vida del hombre no consiste en los bienes que él posee. Una vez más, guardaos de la avaricia, dijo Jesús, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que él posee. Eso quiere decir que usted puede ser una persona que a lo mejor no tiene muchos recursos económicos. Tú puedes ser una persona que quizás no tiene la gran casa, o no tiene un vehículo, o no tiene un tremendo salario, pero la vida tuya no consiste en lo que tú puedas tener, consiste en lo que tú eres rico para con Dios. Ahora, con esto no quiero decir que tú no puedas tener una gran casa, un gran vehículo o un buen salario. No, yo estoy diciendo que muchas veces pensamos que el que tiene más recursos materiales es el que tiene más de Dios. Y nos olvidamos de lo que dijo Jesús, que los ricos difícilmente podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le cuesta renunciar a los recursos materiales, a los bienes materiales. Y cada vez que alguien con recursos se aproxima o con dinero se aproxima, lo que quiere Dios, lo que quiere Jesús es que repartas, es que ayudes a aquel que necesita. Y usted sabe que hay un dicho que dice, cuando tenía poco ayudaba más y cuando tenía más ayudo menos. Es decir, que la gente que acostumbra a tener menos es la que más ayuda y la que ayuda menos es la que más tiene. Siempre es así. Ahora, en la casa de Dios, en la obra de Dios, escuche bien esto, la gente que más da es gente sencilla, es gente de esfuerzo, de trabajo. La casa de Dios o la obra de Dios se construye con gente de esfuerzo, de trabajo, que dispone sus recursos para con Dios. Son los que más dan. Ahora, gente con recursos es poquísima, escasamente aparecen. Ahora, yo necesito saber, yo necesito entender que debo guardar mi corazón de la avaricia. Yo debo guardar mi corazón de la avaricia. Necesito entender que debo ser librado de ese espíritu, porque es un espíritu. Es un espíritu. Uno de los dichos que tengo yo es que, ¿cómo yo sé que alguien se rindió completamente a Jesús? Es porque es desprendido económicamente. No le cuesta dar. Cuando a alguien le cuesta dar, cuando alguien no se desprende materialmente o económicamente, es muy difícil. Grandes hombres de Dios son desprendidos. Son desprendidos. Escuche bien. Luego él da un ejemplo. Él dice, había un hombre que había producido mucho. Yo ya he visto muchos videos motivacionales. He visto incluso pastores, líderes hablando de la producción o de la productividad, y está bien la enseñanza, pero yo tengo que tener cuidado porque a ti te puede ir muy bien. Te puede ir muy bien. Tú puedes tener muchos recursos económicos, pero puede ser una trampa. Porque lo que enseña este párrafo es que si tú produces mucho, tú comienzas a decir dentro de ti, alma mía, gózate, regocíjate, come y bebe, porque tienes muchos bienes y tienes para mucho tiempo. Hay un engaño. Y yo he visto a través de los años que algunas personas, cuando buscan a Dios y tienen pocos recursos, es cuando más fieles son a Dios. Es cuando más congregan, es cuando más humildes son, es cuando más buscan su presencia, es cuando más Dios les usa para predicar y traer otros a Cristo. Pero lamentablemente hay otro tipo de personas que cuando comienzan a prosperar, cuando comienzan a producir, cuando comienza a irles bien, a llenar sus graneros, se alejan del Señor. Se alejan de la fidelidad, ya no tienen tiempo para congregar, ya no tienen tiempo para hacer la obra, ya no predican, ya no van a compartir una palabra, ya no van a compartir un mensaje. Dejan de ser humildes, relacionarse con los demás, ya ahora están lejos. Tremendo. ¿Por qué cambiamos tanto? Porque las riquezas nos engañan, la avaricia nos engaña.
Y Jesús dijo, cuídense de la avaricia. Una forma de cuidar el corazón, amados, una forma de cuidar el corazón es cuando nos cuidamos de la avaricia. Una forma de cuidar el corazón es cuando no depositamos nuestro descanso, porque el error de este hombre fue que le dijo a su alma, descansa en los bienes que tienes guardado, regocíjate, come y bebe. Pero era en los bienes que él había acumulado. Y resulta que nuestro descanso no está en los bienes materiales, y ese es el error. Mucha gente descansa en los bienes materiales. Y se lo digo una vez más, nuestro descanso, tu descanso, no está en los bienes materiales que tú tienes o que posees. Tu descanso está en Cristo. Tú puedes tener muchos recursos económicos, tú puedes tener muchos bienes, pero la vida del hombre no consiste en los bienes que él posee. Y Jesús lo dice de esta manera. Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que tú has provisto, ¿de quién será? ¿No has pensado tú que si mueres esta noche, ¿de quién será todo lo que tienes? Usted que está escuchando y a lo mejor te alejaste de Dios. Usted que está escuchando y a lo mejor está lejos de su presencia. Puede que tengas bienes, puede que hayas producido mucho, puede que te haya ido bien, que te esté yendo bien. A lo mejor agrandaste tu negocio, a lo mejor prosperaste, tienes frutos en tus graneros, estás prosperado, tienes vehículo, casa, recursos, te va bien, está bien, ok. Pero puede que estés descansando en tus bienes y te olvidaste de descansar en el Señor. Dejaste de congregarte, dejaste de orar, dejaste de predicar, dejaste la comunión con tus hermanos, te alejaste totalmente y estás descansando en los bienes. Tu alma está muerta, tu espíritu está seco. Esta noche viene por ti la muerte. Y lo que tú tienes, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Cómo es? Así. Así como. Despreocupado de las cosas de Dios. Trabajando en su propia producción. Trabajando en su propio sueño. Trabajando en sus propios tesoros. Porque este hombre ya tenía graneros. Los derriba. Hace otro más grande. Los vuelve a llenar. Entonces era una persona que sí trabajaba. Que sí se esforzaba. Pero él estaba esforzándose en sus propios bienes, en sus propios frutos. Es una persona que estaba dando fruto para sí mismo, no estaba dando fruto para con Dios. Y yo quiero decirte algo, tú tienes que dar fruto para con Dios. Porque el deseo del Padre es que tú le glorifiques dando fruto. Fruto, lo dice Juan 15. Esa es la voluntad del Padre, que lleves mucho fruto y que de esa manera puedas glorificarle. Amén. Qué interesante ver que este hombre llevaba fruto, pero llevaba fruto para sí. Este hombre, todo lo que hacía era para él y por él. Este hombre se engrandeció, tuvo una buena producción, una buena productividad, un buen negocio, pero su alma estaba seca, su alma estaba muerta. Entonces no te engañes, porque hay gente que le puede estar yendo bien económicamente. Hay gente que le puede estar yendo bien. Puede tener una buena camioneta, un buen vehículo, un buen negocio. Tranquilo, no te preocupes. Tú sigue siendo rico para con Dios. Esfuérzate por ser rico para con Dios. Mejor aún si tienes un buen trabajo, si te va bien y si eres productivo y si eres rico para con Dios. Mejor aún. Conozco ejemplos tremendos. Conozco ejemplos de gente que tiene constructoras y son hombres de Dios y cada mañana comparten una palabra, y el trabajo no nos aleja del Señor de hacer su obra, y han invertido tiempo en predicar, en orar por cada persona, pero al mismo tiempo en hacer la obra del Señor. Están descansando en el Señor, no en su constructora o en su trabajo o en su bien material. Se relacionan con el cuerpo, se relacionan con la iglesia. Son gente que
es sencilla, que es humilde, que tú puedes llegar a ellos y hablar como uno más. No es gente que se te aleja, no es gente que se aleja de la comunión, no, puedes acercarte, puedes conversar, es más, puedes comer con ellos. Son gente que se mantiene sencilla, humilde y se mantiene generosa, es desprendido, pueden dar sin problemas. La mayoría de las personas que prosperan prometieron que ofrendarían, prometieron que diezmarían, prometieron que ayudarían al necesitado, pero en el momento que están prosperando algunos dicen no, o simplemente se olvidan. Tremendo. Esa es la palabra en esta noche. Esa es la palabra en esta noche. Tú puedes prosperar, puedes ser muy productivo, pero no te olvides. No te olvides de los principios. No trabajes para ti. No des fruto para ti solamente. Alguien podría decir que estoy hablando acerca de no prosperar. Alguien pudiera pensar que estoy hablando acerca de no tener recursos y no de ser fructífero. No. Lo que estoy diciendo es que este hombre que está aquí en la escritura y que lo dijo Jesús, fue un hombre que produjo mucho, pero que él pensaba dentro de sí que iba a tener más fruto, y tuvo más fruto, y derribó su granero, hizo otro. Era un hombre que trabajaba, pero trabajaba para sí. Dice, mis frutos, mis bienes. Trabajaba para sí. Y él le decía a su alma que iba a descansar, iba a reposarse, iba a comer y beber y regocijarse porque tenía muchos bienes. O sea, su descanso estaba en sus bienes, en sus recursos, en su trabajo, en su esfuerzo. No estaba en Dios. Y esa noche vinieron por su alma y murió. Y murió sin Dios. Entonces hay una decisión que tomar. Y la decisión es que este hombre nunca pensó en Dios. Nunca lo puso como prioridad. Nunca lo puso como centro. Nunca lo puso dentro de su corazón. Siempre lo que hizo fue trabajar por él y para él y no dar tiempo a Dios. Ahora, esto sigue. Y dice el verso 21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Él hizo tesoro para sí. ¿Qué es un tesoro? Es algo de valor. Es algo a lo que tú le das valor. Es algo que tú lo honras, que tú lo cuidas, que tú le inviertes. Él tenía su tesoro. Su tesoro era su trabajo, era su producción, eran sus frutos. Ahí estaba su corazón. Pero ¿qué dice? Que hay que ser rico para con Dios. ¿Y cómo soy rico para con Dios? Poniendo mi tesoro en el cielo. Que Él sea mi tesoro. ¿Qué dice la Escritura? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis y dad limosna, y haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué tremendo. ¿Cuántos de ustedes tienen muchos recursos? Poco, ¿cierto? Y Jesús está diciendo, mira, todo lo que tienes, ayuda a los que necesitan. Con lo que tienes, ayuda. Eso es lo que está diciendo, vende y ayuda a los que necesitan. Es lo que le dijo al joven rico. Vende y ayuda a los que necesitan. Porque Jesús siempre está pensando en el que necesita. Y dice, si tú haces tesoro en el cielo, allí no se va a echar a perder tu tesoro, no se va a corromper, no va a llegar la polilla, no llega el hollín. Tienes que hacer tesoro en el cielo porque donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y eso es tremendo porque me recuerda una palabra que está por ahí por Colosenses, que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué tremendo. Qué tremendo. Ojo,
No estoy diciendo que no hay que trabajar. No estoy diciendo que no hay que ser productivo. No estoy diciendo que no hay que llevar fruto. No estoy diciendo que no puedes tener bienes y que te tienes que reposar. Y no estoy diciendo que no puedes reposar ni gozar de eso. No. Lo que estoy diciendo fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, hubo un hombre que solo trabajó para él y que fue muy productivo, que descansó su alma en sus bienes, pero que vino la muerte por él. Y este hombre, dice, fue rico y tuvo tesoro en esta tierra, pero no fue rico para con Dios. Y la manera de ser rico para con Dios es poner tu tesoro en el cielo. Y para poner el tesoro en el cielo, el corazón en el cielo, hay que poner la mira en las cosas de arriba, no en las de esta tierra. Yo quiero decirte algo. Dios puede prosperarte mucho. Dios puede dar muchos recursos económicos a tu vida, ¿sabías? Dios puede hacer de ti el hombre más próspero, el hombre más bendecido. Dios puede cumplir promesas en tu vida, abrirte puertas de negocio, estrategias de riqueza. Dios puede prosperarte abundantemente, pero todo depende de tu corazón. Y yo estoy aquí para liberar algunas palabras en esta noche. Siento en mi corazón de parte de Dios soltar estas palabras, que gente con el corazón en el cielo será prosperada de parte de Dios. Que gente que tiene su mirada fija en el cielo, como dice Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque habéis muerto a vuestra vida y vuestra vida está escondida en Cristo. Gente que tiene su mirada en el cielo, gente que tiene su mirada en Cristo, gente que está enfocada en Cristo, es la gente que Dios va a permitir que sean prosperadas y bendecidas, porque no van a poner su corazón en la riqueza, no van a poner su corazón en los bienes materiales, van a poner su corazón en Cristo, y todo depende de tu corazón. Hay algunos que Dios va a levantar y va a prosperar, y hay otros que por causa de su corazón van a empobrecer y van a ser abatidos, porque Dios es el que levanta y Dios es el que prospera. Así que recibe esta palabra en esta noche, porque yo sé de parte de Dios que hay una gracia y hay un misterio de Dios en prosperar. Es Dios el que prospera, es Dios el que bendice, no es el hombre, es Dios quien lo hace. Y cuando Dios comienza a levantar un hombre, ¿sabe por qué lo levanta? Porque ese hombre está pensando en ayudar a otros que lo necesitan. La avaricia te hace acumular para ti. Pero cuando Dios prospera, tú sabes que tú estás prosperando porque tienes que darle a otro. Porque de esa manera se manifiesta el reino de Dios. Una vez yo estaba en Brasil y ve que acá hemos conocido un ministerio que se llama Para de Sufrir. Y en televisión salieron noticias que era un mal ministerio, que robaban y muchas cosas. Entonces cuando yo llego a Brasil, allá en el Brasil se llama Iglesia Universal del Reino de Dios. Y cuando yo llego a Brasil y yo pregunto, ¿qué pasa con el ministerio del obispo Edir Macedo? Obispo Edir Macedo, que ya es un anciano. Y pregunto y digo, porque allá en Chile hablan que roban, que son ladrones, que son estafadores. Y cuando pregunto a los pastores, los obispos del lugar, me dicen, mira, hermano, aquí ellos tienen un tremendo trabajo social en la favela de Río. Ellos llegan con vehículos, camionetas, camiones con mercadería a ayudar al necesitado. Y están constantemente ayudando a nuestros niños. Y cuando ellos me comenzaron a hablar de todo el trabajo social que hacían, de toda la ayuda que daban al necesitado, no había cómo decir algo contrario, y no solamente con comida, sino con muchas otras cosas. Y cuando tú ves esa iglesia en Brasil, son grandes. Y una vez yo estaba caminando en otra ciudad que mismo en Río, pero en San Gonzalo, caminando muy de madrugada, 6, 7 de la mañana, y tenían reuniones todas las mañanas a las 7 de la mañana, y yo entré a una de sus iglesias y estaban predicando. Y yo dije, aquí voy a pillarlos a estos porque estos tienen que tener algo de raro. Y cuando yo cuento en la mañana, una iglesia súper grande, habían quizá unas 30 personas en la mañana, y el mensaje del predicador era un mensaje de fuego, de pasión, ningún error teológico, nada equivocado, y llenos de pasión. Y yo dije, bueno, tienen el mensaje, tienen la unción, tienen el poder, y están invirtiendo en los que lo necesitan.
Entonces muchas veces, y la crítica a la iglesia es que los que están más arriba, los que hoy se llaman, bueno, y la crítica sin querer criticar, o sea, la crítica en general, no con nombre y apellido, pero la gran crítica es que muchos de los que están quizás en liderazgo o que son reconocidos o que tienen grandes ministerios se han olvidado de la ayuda a aquel que lo necesita. Se han olvidado del dar. Se han olvidado que cuando damos al pobre, al Señor prestamos y Él lo volverá a pagar. Entonces son gente que luego se transforma en gente que quiere más y más y más y más. Y ese es el corazón que debemos guardar, porque, Padre, yo no quiero llegar a una posición donde lo único que quiera es más y más y recibir y no dar. Porque cuando más yo recibo, más tengo que dar. Que el Señor nos libre, que el Señor nos ayude y que podamos entender que hacer tesoro en el cielo consiste que yo tengo que repartir aquí en la tierra. Que hacer tesoro en el cielo consiste en repartir aquí en la tierra. Y tú puedes ser prosperado, Dios te puede prosperar con un vehículo, una buena casa, un buen trabajo, pero hay que fluir. La gran señal de que estamos haciendo tesoro en el cielo es que somos desprendidos, se lo digo. Somos desprendidos. No tenemos problemas para ofrendar en la iglesia, no tenemos problemas para ayudar. Una ofrenda misionera, no tenemos problemas. Dios nos prospera, da semilla, porque Él da semilla al que siembra y para el que come. Amén. ¿Cuántos reciben esta palabra en esta noche? Quiero terminar diciendo lo siguiente. Dice la palabra que estamos leyendo ahí, ¿cierto? Que el rico fue insensato, pero el otro dice que se hizo tesoro en el cielo. ¿Dónde vas a hacer tu tesoro? Esa es la pregunta en esta noche. Oremos al Señor. Padre Celestial, en esta noche oramos y buscamos tu rostro, porque no queremos ser insensatos, ir rumbo o tras la avaricia y perdernos en el consumismo material. Queremos ser gente de Dios. Queremos ser gente que tenga tesoro en el cielo, que tenga la mirada arriba, que distribuya aquí en la tierra, que pueda ayudar a aquel que lo necesita. En el nombre de Jesús. Señor, que no trabajemos para nuestra propia producción, para nuestros propios bienes, y que no reposemos nuestra alma en los bienes que tenemos, sino en ti. Que aprendamos a entender que la vida del hombre no consiste en los bienes que él posee, sino que seamos ricos para con Dios. En el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Quiero darte un secreto. ¿Cuántos quieren recibir un secreto en esta noche? ¿Sabe cuál es el secreto? El secreto es que el ministerio de dar y de ayudar al menesteroso, aquel que lo necesita, tributa o está unido con el ministerio de sanidad o de milagros. ¿Cómo es eso? Es así, mire. Dar al necesitado, sanidad, milagro. Está conectado. Van de la mano. Así que aquellos hermanos que fluyen en esto, ¿cierto? O si tú ves a alguien que fluye en sanidad o en milagro, es porque por detrás está dando. Hay algunos que quieren fluir en milagro. Hay otros que quieren fluir y pueden gritar, pueden patalear, pueden mostrar videos que hicieron esto o aquello. Pero si no está dando, te digo algo, ten cuidado. Porque Dios no puede ser burlado. Entonces, sanidad y milagro, dar y misericordia van de la mano. No soy yo que lo digo. Son muchos hombres de Dios que lo han dicho y que lo han identificado y que han visto esta clave. Así que se lo doy ahí de parte de Dios. Amén.